Vamos a seguir con la clase de Nishmat Haim Ben Teresa. Vamos a ver otro tema ahora en la clase, que estábamos viendo el tema de Gidón. También vamos a ver algo del tema actual. O sea que vamos a tocar un poquito, entrelazar los dos temas del tema actual de la guerra. Bueno, estábamos viendo que una de las guerras que trae en Shofetim, en el Perek 8, era la guerra de Gidón. La semana pasada vimos cómo Gidón, que fue un shofet, un juez, aunque no era un juez de la categoría como los jueces anteriores, y es más, como dijimos, él ni siquiera se la esperaba que de repente Dios lo escoja a él como un shofet, como un juez. Él decía, yo soy la persona de menos categoría de mi familia, y mi familia es la de menos categoría de la tribu de Menashe. ¿Cómo me tienen que escoger a mí? Pero vimos que Dios vio en él varias acciones, ¿sí?, que le dijo que tú vas a ser el representante, el líder, el shofet de Am Israel. Lo último que vimos la semana pasada es que él se juntó 35,000 soldados para pelear contra el pueblo de Midian. El pueblo de Midian era un pueblo que tenía azotando al pueblo de Israel durante 7 años. Era algo terrible lo que sentían, la presión, todo lo que, los impuestos y todo lo que se sentía estar dominado por este pueblo. Entonces Gidón juntó 35,000 soldados. Pero luego vino Dios y le dijo, no, 35,000 soldados no, la guerra la voy a pelear yo. Y si tú vas con 35,000 soldados, la gente va a decir que ganaste porque tenías un número muy abultado de soldados. Entonces quiero que escojas de esos 35,000 soldados. Le dijo, ¿cómo voy a saber? Le dijo, ve al río y ahí van a tomar agua porque están muy sedientos. Y ahí te voy a decir el simanto. Todos los que agarren agua y lamen como el perro, que toman agachados del agua, esos son los que no van a ir. Y todos los que agarran el agua con su mano son los que van a ir. Bueno, al final bajó de 35,000 a 20,000 y luego bajó a 300. Dijo, 300 soldados contra un ejército muy numeroso. Un ejército, hay quien dice, yo puse de 120,000, hay diferentes, hay dice que son 135,000 soldados. 135,000 contra 300. Es un número irrisorio, eso es lo que yo quiero, para que la gente no venga a decir el día de mañana que ganaste por tu número de soldados que tienes. Gidón se quedó, como dijimos, solamente con 300 soldados, 300 hombres, pero no solamente eran soldados, incluso esos soldados eran los más débiles de todo el ejército, eran los más sadikim, eran los que no se dedicaban a la guerra, no eran que se quedaban los 300 más fuertes. Así le dijo Dios. Esa noche era la segunda noche de Pesaj. Y Dios, Hashem, le dijo a Gidón, porque lo vio con miedo, porque Gidón a cada rato le pedía, bueno, dame señales, y dame otra señal, porque él tampoco se sentía seguro, porque sus méritos, aparte era muy humilde, pero su sejud decía, mis méritos no son, si sería yo un jajá muy grande, un sadik, bueno, está bien, puede ser, pero tampoco tengo eso. Entonces Dios le dijo así, si tienes miedo de pelear contra el enemigo, porque tú piensas que nada más cuentas con 300 soldados, entonces ve en la noche, escondido al campamento enemigo, ¿sí? Llega, pero que no te vean, con tu sirviente. Él tenía un sirviente, se llamaba Furá, el que siempre le llevaba las armas. Y ahí te voy a hacer escuchar algo, que tú vas a estar más seguro de salir a la guerra. Bueno, entonces Gidón y su sirviente Furá se acercaron a escondidas hacia el campamento enemigo. Ahí estaba todo el ejército de Midian. Cuando ven el ejército de Midian era algo terrible, interminable, 120,000 o 135,000 soldados apostados ahí. Entonces Gidón se acercó, como dijimos, a escondidas, y de tanto veía eso, parecían, ahí el Naví dice, el Shofetín dice, cuenta ahí la Torá, el Tanaj, que parecían como langostas. O sea, se veía así de arriba como langostas. Y tenían aparte miles y miles de camellos. Era algo terrible. El ejército enemigo, como dijimos, entre 120,000 y 135,000 hombres que contaba. Gidón se acercó secretamente
tanto hasta el campamento enemigo que alcanzó a oír una conversación entre dos soldados. Prácticamente estaba escondido casi atrás de los soldados en la noche. Y oye que uno se acerca, le comenta al otro, dice, ¿sabes qué? Justo esta noche tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Y él escucha todo. Soñé que había un pan que estaba rodando, así como una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve que viene, que es así. Y el pan rodaba y llegaba hasta el campamento, hasta nuestro campamento, y de repente pegaba a la tienda de campaña que tenían ahí y volteaba la tienda de campaña, la tiraba. Eso es lo que soñé. Entonces el otro soldado inmediatamente le interpretó el sueño y le dijo, ¿sabes lo que quiere decir eso? Ese es el pan de Gidón. Le dice, ese es el pan del líder de los judíos. Y entonces le dijo, eso quiere decir que nosotros pensamos que nos comeremos el pan, nosotros pensamos que vamos a comernos al ejército enemigo, sin embargo, el pan está tirando nuestra tienda, el ejército enemigo nos va a matar. Ellos no sabían que venían con 300 soldados, pero pensaban que era un ejército muy numeroso. Eso significa que Dios ha entregado nuestro campamento de Midian a la fuerza a la fuerza de Gidón, al ejército de Gidón. Así le interpretó el sueño. Y él lo escucha. Dios le había dicho, ve y vas a ver lo que vas a escuchar. Entonces en ese momento se para ese señor, ese soldado, delante de todos los soldados y empieza a decir, he soñado con el pan y he soñado que tiraron. Eso quiere decir que va a venir el ejército enemigo. Todo esto, ¿quién lo estaba escuchando? Gidón. Se inclinó entonces en ese momento a Hashem, ante Dios, agradeció y entendió Gidón que el sueño tenía un significado más profundo. Aparte del sueño en sí, también ese pan era un pan de cebada, dice que él soñó con un pan de cebada, el soldado, y entonces que volteaba la tienda de campaña. Eso, había un corbán que se traía siempre, cada año, era el corbán Omer, que se traía al otro día de Pesaj, siempre. O sea, hoy en día se empieza a contar el Omer justamente al otro día de Pesaj, pero ese era un corbán que se traía. Y ese corbán venía no de trigo, era un corbán que se traía de cebada. Él entendió que en ese momento el pan era el corbán de cebada que él siempre se ocupaba de llevar. Hablamos en la clase pasada que él siempre era cuando estaba moliendo ahí la cebada, era para mandar al corbán. Entonces él siempre se ocupaba, dijo, quiere decir que esa misbá que yo me ocupé de hacerla es la que me está protegiendo. Vean lo que es una sola misbá, de eso vamos a hablar luego. Entonces, en ese momento trae el Midrash que los ángeles acusadores estaban en el cielo, que se habían quejado con Dios y le habían dicho, ¿cómo puedes permitir que el pueblo de Israel gane esta guerra? Ellos sirven a los ídolos. Sabíamos que en ese momento contamos que muchos, la mayoría, servían a la idolatría. Entonces los ángeles decían, ¿cómo vas a proteger al pueblo de Israel? Entonces, en ese momento Dios le contestó a los ángeles, sí, tienes razón, hacen idolatría, pero hacen la misbá del Corbán Omer, y eso los protege. Aún que hacen idolatría, ese sejut es suficiente para que yo los ayude. Así trae el Midrash que le contestó Dios a los ángeles. Gidón ahora se sintió seguro después de haber escuchado esto, sabía que Dios lo iba a ayudar en esta guerra. ¿Cómo fue la guerra? Entonces cuando Gidón regresa, él era el juez de Am Israel, y cuando regresa al campamento les dijo a los soldados, prepárense para la guerra. Hashem les ha entregado a Midian en vuestras manos. Así trae el Naví. No dice nos ha entregado. Dice Hashem les ha entregado. Ahí dicen los Jajamim, acá vemos lo humilde que era Gidón. Él no dijo Hashem nos ha entregado, quizás por mi sehut, por mi mérito, por mis misbot. No. Hashem les ha entregado, dijo. Así trae el Naví, no dice nos ha. Les ha entregado a el pueblo de Midian en sus manos, y él no contó con su propio sehut, con su propio mérito. Era muy humilde. Gidón entonces, ¿qué hizo? 300 soldados solamente. Dividió a sus soldados en 3 grupos. 100 soldados en cada grupo. Él encabezó uno de los grupos y designó a 2 jefes sobre otros grupos. Quiere decir, él entregó a cada soldado un shofar, ¿sí? Como una trompeta, vamos a decir, como un shofar les entregó a cada uno. Y aparte les entregó una pequeña vasija que adentro les hizo que prendan una antorcha. Entonces, es así, un shofar por un lado, aparte iban con el shofar y con una vasija, y adentro de la vasija tenía como les encendió una antorcha, que no se apague, había aire, no estaba cerrada para que no se apague. ¿Qué tiene que ver eso?
Entonces Gidón les ordenó a los otros jefes de los grupos que lo siguieran y que hicieran lo mismo que haga él. Bueno, 300 soldados van a atacar a una multitud. Cuando le dijo, cuando yo toque el shofar, todos ustedes van a hacer lo mismo y van a gritar por Hashem y por Gidón en ese momento. Todos tienen que gritar de esa manera. Bueno, en la medianoche, cuando el ejército de Gidón se acercó hasta el campamento enemigo, caminando en la total oscuridad, porque tenían la antorcha adentro de la vasija, o sea, no alumbraba, tampoco era para que no los vean, no acercarse, si no los van a ver. Entonces, los Midianim no tenían noción de cuánto iban a ser el ejército enemigo, no sabían si eran 300, 120, 135, 200, no sabían cuántos eran los que venían. En ese momento, de repente, Gidón comenzó a tocar el shofar de una manera tremenda, con una fuerza, y los 300 soldados también tocan el shofar. Entonces de repente se empiezan a escuchar la voz de 300 shofaros. Y en ese mismo momento también viene Gidón, rompe el jarrón, y todos rompen el jarrón al mismo momento. Fue un estruendo porque todos rompieron los 300 jarrones al mismo momento. Y al mismo momento, al romper los jarrón, sale la luz. Entonces fue algo terrible. En ese mismo momento, todos rompieron sus vasijas, de repente brillaron las antorchas que estaban escondidas ahí en el interior. Entonces, esa combinación de ruido, eso es lo natural, porque no hay ninguna combinación, todos de Boreolam, pero lo que uno hace, esa combinación del ruido, ¿sí?, de los shofarot, que eran el arma de guerra, cuando iban a la guerra, también para que el enemigo se sienta medio amedrentado, exactamente, siempre, así era la guerra, tocaban, no solamente los judíos, todos, ¿sí? Venían, por eso también venían con la batería, también venían con el tambor, todo eso es para amedrentar al enemigo. Entonces, esa combinación de ruido, de luz y de los shofarot asustaron a los Midianim. Pensaron que venía un tremendo ejército contra ellos. No un ejército de 300 soldados, un ejército de 300.000 soldados. Ellos se dieron cuenta, pensaron que venía un ejército de una cantidad tremenda, de 300.000 soldados. Ese sonido despertó, el sonido del shofar despertó la misericordia de Boreolam, despertó la misericordia de Boreolam. Por eso mismo, ustedes se dan cuenta que ahora, antes, cuando empezó la guerra, fueron muchos jajamim al cótel y tocaron el shofar. En este momento, no estamos hablando de la guerra de Gidón, estamos hablando de ahora. Hay varios videos que se ven como fueron varios grandes jajamim al cótel y empezaron a tocar al unísono todos el shofar. Era la salida a la guerra. Los Midianim podían haber acabado muy fácil con el ejército judío, si sabían que solamente eran 300 personas contra 135.000, no hay lo que hablar. Sin embargo, Dios les hizo imaginarse que los judíos habían llegado con un enorme número de soldados, algo tremendo. Les agarró tanto miedo y tanto se confundieron que se escaparon, pero empezaron a matarse a sí mismos. O sea, ellos mismos, unos a los otros, al correr, pensaron que era el enemigo y se empiezan a matar y empiezan a matarse unos a los otros pensando que sus mismos compañeros eran los enemigos. Y así se mataron, murieron muchísimos, pero otros sí escaparon. Gidón había llamado originalmente, la semana pasada habíamos dicho que solamente llamó a los soldados de la tribu de Naftalí, Asher y Menashe. Después hizo una limpieza, pero solamente 3 tribus habían llamado para pelear, no a las demás. Y luego Dios le había dicho que conserve solamente 300 soldados. Pero ahora que la batalla prácticamente fue ganada, porque desde el principio fue un ataque sorpresa igual que ahora. Un ataque sorpresa que en el principio atacaron algo que no se lo esperaban, y la batalla prácticamente se ganó ahí. Entonces, de repente vino la tribu de Efraín, varios hombres de la tribu de Efraín, que no habían sido llamados. Y se les unieron para perseguir al enemigo, los que se habían escapado, porque había varios que se escapaban. Entonces, la tribu de Efraín, cuando supieron de que la batalla prácticamente estaba ganada, se juntaron, aunque ellos no habían sido llamados, para perseguir al enemigo. Gidón les había enviado mensajeros a la tribu de Efraín para avisarles que los Midianim se estaban escapando, varios que los que estaban escapando, y les avisó que por favor, que los rodeen y que les bloqueen el Yardén, porque la idea era salirse de Israel, cruzar el Yardén e irse de nuevo hasta el desierto, donde vivían, que vimos en la parte de abajo de Arabia Saudita. Bueno, entonces les pidió a los tribus de Efraín que los bloqueen,
para que no escapen, y así hicieron los de la tribu de Efraín, en ese momento así hicieron, los bloquearon y mataron a muchos de los midianim, salieron a bloquearlo y muchos murieron. Entre ellos había 2 príncipes, uno de los príncipes se llamaba Oreb quiere decir cuervo, y el otro de los príncipes se llamaba, o le decían, Zeeb, ¿sí? El lobo. El cuervo y el lobo, así lo llamaban. Un príncipe el cuervo y otro príncipe el lobo. Vamos a ver que el Teilim habla de eso. Quizás estos 2 príncipes fueron llamados así porque eran poderosos en la guerra y eran héroes de guerra y por eso se los llamaban así, no se sabe. Pero así se los llamaban, los mismos midianim, el lobo y el cuervo. Pero los hombres de Efraín entonces los detuvieron y los mataron y decapitaron a estos 2, Oreb y Zeeb, y trajeron, incluso esas 2 cabezas se las trajeron a Gidón. Pero ellos cuando llegaron con Gidón estaban enojados. ¿Por qué? Le reclamaron, si nosotros pudimos matar a esos 2 príncipes de Midian, entonces, ¿por qué no nos llamaste a nosotros al comienzo de la guerra? ¿Por qué nos dejaste de lado? O sea, empezaban a reclamarle muy fuerte. ¿Por qué a nosotros no nos llamaste? ¿Por qué llamaste solamente a las otras tribus? ¿Por qué a nosotros no nos llamaste para ir a la guerra? Ahí está que pudimos contra el enemigo. Tú solo llamaste a algunos hombres de la tribu de Menashe, de Naftalí, de Asher, aunque igual después los mandó todos de regreso a la casa y se quedó con 300. ¿Pero por qué llamaste a ellos? Además, Yoshua también era de la tribu de Efraín. Nosotros venimos de la tribu de Efraín. Y Yoshua era de la tribu. Entonces, ¿por qué nos dejaste relegados? ¿Por qué no nos llamaste a nosotros? Aparte, el Mishkan Shiloh también quedaba en la tribu de Efraín. O sea, ¿por qué no nos dejaste a nosotros? Le reclamaron muy fuerte a Gidón, pero ellos se habían sentido muy ofendidos. Pero Gidón era muy humilde y no les contestó. Les dijo algo diferente. Si Gidón hubiera discutido con ellos, hubiese sido una terrible pelea y hubiese estallado entre él y la tribu de Efraín y varias tribus problemas. Gidón no quiso eso porque era muy humilde. Él quería todo a Israel, a todos los judíos. Intentaba que todos vivan en paz. Por lo tanto, Gidón les respondió y les habló en un tono muy conciliador. Les dijo así: yo vi que ustedes han logrado más al final de la guerra que lo que yo hice al principio de la guerra. O sea, lo que hicieron ustedes al final de la guerra, de perseguirlos y matarlos, fue mucho más de lo que yo hice al principio de la guerra. Hashem les entregó a esos 2 príncipes que eran muy fuertes, Oreb, el cuervo, y Zeeb, el lobo. Les entregó en sus manos. Yo nunca hubiese podido hacer eso. Ustedes, Hazaku Baruch, que lo que hicieron, fueron mucho más que nosotros. Bueno, ya cuando escucharon eso, al final la tribu de Efraín se calmaron, escucharon la respuesta, se calmaron. De esa manera se evitó un gran pleito. Pero resulta que ahora el ejército de Midian ya había sido derrotado. Un ejército muy fuerte, un ejército de 135.000 soldados y que constantemente durante 7 años oprimían al pueblo judío. Entonces, la mayor parte de esos soldados habían muerto. Pero Gidón todavía no estaba satisfecho. ¿Por qué? Los 2 reyes de Midian que habían venido a la guerra, uno se llamaba Sebach y el otro se llamaba Tzalmuná. Acuérdense de esos nombres. Se habían escapado. O sea, habían escapado con el resto de los soldados. Ellos ya habían cruzado el Yardén, el Jordán, y sus tropas estaban de camino a Midian. Entonces, Gidón recibió reportes de que las tribus de Reubén y Gad, ¿se acuerdan que del otro lado del Jordán había 3 tribus, 2 y media, Reubén, Gad y la mitad de tribus de Menashe, que habitaban del otro lado de Israel? Ellos nunca habitaron dentro de Israel. Entonces, él había recibido unos mensajes de que estos reyes que se habían escapado estaban atacando con sus ejércitos, con lo que daban estaban atacando a las tribus judías que vivían del otro lado del Yardén. Entonces, todavía se fueron escapando y mataban en el camino. Entonces, él había recibido esos reportes. Gidón decidió que estos reyes tenían que ser capturados. Ahora, estaban exhaustos de la guerra después de lo que pasó, pero ahora no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que salir y pelear y buscar a estos reyes. Entonces, la noche anterior había sido la batalla. Se quedaron muy, muy cansados, pero no podían sentarse con los brazos cruzados. Decidieron, ahora vino Gidón, le dijo: un esfuerzo más. Tenemos que cruzar el Yardén solamente con 300 soldados. Encontrar a esos reyes, Sebach y Tzalmuná, y matarlos. Bueno, entonces cruzan el Yardén. Y apenas cruzan el Yardén, llegan a un pueblo judío. Dijimos que del otro lado también, cruzando, estaban 2 tribus y media de Israel.
Cruzan el Yardem y encuentran, estaba la tribu de Gad. Y en un pueblo, el pueblo se llamaba Sucot. Obvio que es el nombre que le habían puesto los judíos, ¿no? El pueblo se llamaba Sucot, que no estaban del lado de Israel, estaban del otro lado. Entonces él llega, Gidón, y se acercan los líderes del pueblo. Sabían quién era Gidón, lo conocían, obviamente, era el chofet, el líder del pueblo judío, aunque ellos estaban del otro lado. Entonces les dijo, por favor, necesito algo de comer para mis soldados. Hemos peleado toda la noche y hemos cruzado el Yardem y ahora necesitamos reabastecer el ejército, por favor, necesitamos que nos den de comer. Eran judíos ellos mismos, o sea, llegaron al pueblo de Sucot. Estaban los Zekenim, los ancianos de ese pueblo, que eran los líderes de la ciudad, y no creyeron que Gidón y sus 300 soldados podrían vencer a los 15.000 soldados que quedaban, porque se habían escapado 15.000 soldados. Entonces les dijeron, si nosotros te vamos a dar de comer ahora, y luego tú vas a ir a pelear contra los 15.000 y vas a morir, y todo tu ejército va a ser derrotado, al rato van a venir los reyes y nos van a matar a nosotros por haberte abastecido a tu ejército. No queremos darte de comer. Pero ustedes son judíos, son Yehudim, por favor, les pido, no podemos nosotros estamos seguros que no vas a ganar y no vas a poder contra esos 15.000 y contra los dos reyes que son muy fuertes, por lo tanto, lo sentimos, pero no podemos ayudarlos. Estamos hablando dentro de Yehudim. No estés tan seguro que vas a capturar a esos reyes Sebaj y Salmuná. No estés tan seguro. Gidón entonces en ese momento le respondió a los líderes de Sucot. ¿Acaso ustedes no creen en el poder de Hashem? ¿Ustedes creen que nosotros somos los que vamos a ir a la guerra? Nosotros hacemos que vamos a la guerra. Tenemos que ir porque tenemos que hacer lo nuestro. Pero el que pelea la guerra no es Dios, no somos nosotros. El que pelea la guerra es Hashem. Y ustedes piensan que nosotros vamos a pedir. Claro, 300 no van a poder contra 15.000. Ya pudimos contra 120.000. Pero de todas maneras la guerra no peleamos nosotros. ¿Acaso ustedes no creen en el poder de Hashem? Y está mal que se nieguen a ayudarnos. Solo les digo una cosa, esperen hasta después de que nosotros capturemos a esos reyes y entonces ustedes tendrán su castigo. Nosotros regresaremos y los vamos a castigar. En ese momento, y no así nomás, los vamos a atravesar con espinas a sus cuerpos. Así les dijo Gidón. Por otro lado, era muy humilde, pero por otro lado no se dejaba que se aprovechen y así y no tengan algo muy fuerte. Pero más fuerte todavía está por venir. Gidón y sus hombres entonces se fueron de esa ciudad y se acercaron a la segunda ciudad que estaba cerca de ahí. Se llamaba la ciudad de Penuel. También había judíos ahí. Y estos se comportaron aún peor. ¿Sí? No solo que se negaron los líderes a ayudarlos, sino que la ciudad entera no estaba interesada en darles un gramo de comida. Ellos venían de pelear toda la noche, querían que les dé que abastezcan, no fueron a sus casas a descansar, se fueron inmediatamente, cruzaron el Yardem y estaban persiguiendo a los reyes estos que se estaban escapando. Por lo tanto, les pidieron y aunque los judíos de Penuel habían escuchado la amenaza que les habían dado a los Yehudim de Sucot, de la otra ciudad, y sí habían escuchado la amenaza, no les interesó absolutamente nada, no les importó nada, y ellos habían construido un fuerte, una torre con un fuerte, y la gente pensó, bueno, si Gidón al rato viene y gana esa guerra y quiere vengarse de nosotros nos encerramos en esa torre, en ese fuerte, y no nos va a poder hacer nada. Bueno, Gidón le dijo, no hay problema, solo esperen, y nosotros cuando volvemos vamos a hacer justicia con ustedes. Cuando yo regrese voy a destruir su torre completa y ustedes también van a tener su merecido. Gidón y sus 300 hombres se fueron hacia el este, o sea, hacia atrás de Israel, al desierto, hasta que finalmente Gidón con sus 300 hombres los encontraron al enemigo en una ciudad llamada la ciudad de Carcor. Una ciudad, ahí se encontraban los dos reyes con todo su ejército. No estaban alertas los reyes, porque no estuvieron alertas, porque no pensaban que los iban a seguir, pensaron que se quedaron allá, pensaron que no cruzaron el Yardem, ya terminó la guerra, ganaron y nosotros nos escapamos. Nunca se imaginaron que lo estaban persiguiendo, por eso tampoco no corrieron, iban despacio, se iban regresando a su ciudad. Por lo tanto, ellos no pensaban eso y en ese momento Akadosh Baruj Hu Boreolam ayudó una vez más a Gidón y él con sus hombres, solamente 300 hombres, alcanzaron a los soldados que estaban descansando en ese momento, los agarraron de sorpresa y los mataron a todos. A los dos reyes no, a los dos reyes se los llevaron prisioneros.
Se habían escapado los reyes, así trae el Naví, así trae el libro del Tanaj, y los capturaron. Se regresaron con esos dos reyes hacia Eretz Israel, pero iban a pasar por Sucot y por Penuel, ¿sí? Porque después de lo que hicieron, ellos tenían que hacer justicia. Entonces, cuando Gidón está a punto de entrar a la ciudad de Sucot, encuentra un niño chiquito, un niño de Yudí, y le dice: por favor, dime quiénes son todos los líderes. ¿Sabes de memoria quiénes son todos los líderes del pueblo de esta ciudad? Sí, le dijo, apuntó 77 nombres de los líderes del pueblo de Sucot. Cuando Gidón y su ejército llegaron a Sucot, castigaron a los líderes, los mataron atravesando su cuerpo con espinas, a cada uno y uno. Uno dice: bueno, está difícil, sí, está difícil, pero ellos se negaron a abastecer al mismo pueblo judío. Gidón no se dejó. Gidón era una persona muy humilde, pero también no podía dejar pasar eso. Y también para la gente de Penuel, Gidón tuvo un castigo incluso más duro. Cuando intentó destruir la torre, ellos empezaron a pelear fuertemente. Gidón, por lo tanto, no tuvo otra elección que matarlos a todos, no solamente a los 77 líderes, sino que prácticamente al pueblo. Ellos eran rebeldes y merecían la muerte. Gidón era, como dijimos, vemos que en verdad Gidón, que era un shofet, era un líder, era humilde, sin embargo, sabía cuándo ser estricto. Y en este lugar no podía, después de todo lo que hicieron, todavía, obvio que hacían idolatría, pero eso no tiene nada que ver, pero no podía dejar pasar esto, que ellos mismos no abastecieron al pueblo judío. Algo difícil. Gidón entonces agarró y le dijo a su hijo, tenía un hijo pequeño, le dijo: toma la espada y córtale la cabeza a estos dos reyes. El niño, así como ustedes, dijo: ay, no puedo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para cortarle la cabeza a estos dos reyes? No puedo. Y los mismos reyes le dijeron a Gidón: ¿sabes qué? Agarra tú la espada y córtanos la cabeza tú, porque tu hijo va a cortar mal y vamos a sufrir. Mejor de una vez, ya, de una vez a lo que va. Si nos vas a matar, ya, tu hijo no va a hacer el buen trabajo. En ese momento vino mismo Gidón y le cortó la cabeza a los dos reyes, Sebaj y Salmuná. Eso es lo que dice el Tehilim. Vean el Tehilim. El Tehilim en el número 83 dice, acá lo tengo en español, es una de las tefilot. Es más, es uno de los Tehilim que se deben de leer. Hay una lista de Tehilim ahora en momentos de guerra que los Jajamim mandaron. Uno es el Tehilim 83 y justamente habla de eso. Dice el Tehilim: Hacé lahem que Midian, haz con los enemigos como Midian, que si será como si será, que Yabín, como el rey Yabín, que ya hablamos, Benaj al Kishom, en el arroyo de Kishom, Nishmedú Be'endoar, fueron aniquilados en Endor, así se llama, Ayud Domem la Adamá, y fueron como estiércol para la tierra. Dice el Tehilim: Shitemo Nedibemo, pon a sus nobles, que Oreb Bikizeeb, como Oreb, el príncipe Oreb, el príncipe cuervo, Bekizeeb, y como el lobo, lo que vimos recién. Uke Sebaj, Upsalmuná, y como los reyes Sebaj y Salmuná, así como termina con todos los enemigos de Israel. Kol Nesijemo, todos sus príncipes. Es un Tehilim que se lee ahora, justamente en tiempos de guerra, el Tehilim número 83, que habla justamente de este tema. Pero, como dijimos, el pueblo de Israel, después que mataron, prácticamente ya, ahora se terminó la guerra. Cuando liquidan a estos dos reyes, habían terminado con los príncipes, pero cuando terminan al ejército, a lo que quedó de este ejército de 15.000 midianitas, con los dos reyes, aquí es donde ya se termina la guerra contra Midian, 7 años de opresión. El pueblo de Israel en ese momento estaban muy agradecidos con Gidón, porque él prácticamente había arriesgado la vida para liberarlos del dominio de Midian. Entonces todos estaban agradecidos. Nunca se imaginaron que un joven, que era joven Gidón, sin experiencia y sin nada, y tampoco no era un talmid jajam muy grande, tampoco era como Deborah Neviá, tampoco era como los jajam, los shofetim de antes, los jueces. No, era una persona simple. Nunca se imaginaron que iba a tener tanto éxito. Entonces estaba tan agradecido el pueblo judío con él, por lo que le dijeron: nosotros queremos que tú seas nuestro rey. Queremos ponerte. Él era nada más un líder que nada más participó en esa guerra, y un shofet, un juez.
obvio que también encaminaba al pueblo de Israel, en cierto modo, pero ahora lo queremos que seas nuestro rey, nuestro gobernador. Incluso, no solo tú, queremos que tú y tus hijos y tus nietos después de ti nos gobiernen también. Pero Gidón le respondió humildemente: ni yo ni mi hijo seremos ni reyes ni gobernadores de ustedes. Solamente hay un gobernador y un rey, es Dios. Hashem es el gobernador, Hashem es el rey. Nosotros yo no soy ni gobernador ni rey. Ustedes tienen que tener uno solo, que es Borolam. Yo no hice ninguna guerra. Con 300 contra 135.000 no es hacer ni una guerra. Y ni siquiera prácticamente llevamos una vasija con una antorcha y un shofar y hay una espada colgando. Es todo lo que teníamos. Entonces, como Hashem, como recompensa por lo que contestó, que él no quería por su humildad, por lo tanto, Dios le permitió que uno de sus hijos de Gidón más adelante fuera el líder del pueblo de Israel. Por esto que él dijo: yo no quiero ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Vamos a ver que no se lo merecían sus hijos, pero de todas maneras Dios se lo otorgó, que uno, por lo que contestó acá, que uno de sus hijos sea el líder del pueblo de Israel. Pero Gidón tenía miedo ahora de que el pueblo de Israel se olvidara acerca de los grandes milagros que Hashem había realizado, porque todo eso es al momento, pero después pasa el tiempo, y la gente se va olvidando, y otra vez vuelve a la normalidad, y se olvidan que ya hubo guerra, y se olvidan de los milagros de Hashem, y nos olvidamos, y después otra vez volvemos toda a la normalidad, y eso es lo que tenía miedo Gidón, que era esa efervescencia, era en ese momento, pero ¿qué va a pasar después? Entonces él quiso, por lo tanto, quería hacer algo para que siempre, un simán, una señal, algo, quería hacer algo para que siempre se recuerden de los milagros. ¿Qué hizo Gidón? Pensó lo siguiente: como en la guerra se había recolectado muchos, antes en esa época se usaban los aretes, muchos los hombres, en la nariz, ¿sí? Así era una época que se usaba, en esa época usaban aretes en la nariz, también las mujeres. Pero entonces cuando mataban al enemigo les quitaban esos aretes de oro, se los llevaron, entonces recuperaron, tenían mucho oro del botín de guerra de Midian. Entonces Gidón le pidió a los Yehudim que donen parte de ese botín de guerra, de esos aretes de oro, para con eso hacer algo que les recuerde para siempre que ganamos esta guerra. Entonces empezaron a traerle todos los aretes, mucho oro. En ese momento decidió hacer un efod. ¿Qué es un efod? Efod es esto del Cohen Gadol, lo que usaba el Cohen Gadol, ¿sí? Que era como un pectoral, que estaba todo recubierto de oro y que tenía como las piedras preciosas. Y él dijo: pero no era para un Cohen Gadol, ¿verdad? En verdad no se podía hacer eso. Él solamente lo quería hacer como un recordatorio. Hagan de cuenta, como una menorá. Yo quiero hacer una menorá, no para el Bet HaMikdash. Que quede colgada ahí para cuando vean eso, van a ver: esto es, por eso ganamos la guerra. Entonces mandó a hacer un efod y lo colgó en la puerta de su casa. En la puerta de su casa cuelga el efod, decidió todo con revestimiento de oro, como el Cohen Gadol, no para usarlo para el Cohen Gadol, sino para que sea un recordatorio de esa batalla de Midian que se ganó. Y cada vez que los judíos vengan o pasen por ahí y vean ese efod, iban a recordar que debían servir a Dios, quien los había salvado de la guerra de Midian. O sea que solamente lo hizo como un recordatorio. Recolectó una gran cantidad de oro y él en verdad lo hizo con buena intención, Leshem Shamayim, no es con mala intención, lo hizo para que todo el mundo cuando pase por ahí se recuerde. Colocó entonces un enorme efod de oro, no de la medida normal, sino un enorme efod de oro en la ciudad natal de Ofra, era la ciudad donde él había nacido, como recuerdo de la batalla contra los Midianim. Sin embargo, quizás porque Gidón no era un Talmid Jajam, no tenía mucha Torah, no era una persona muy estudioso de la Torah, no era un erudito de la Torah. Entonces no pensó que quizás más adelante, cuando ya él muera, y la gente van a tomar a eso como una idolatría, ¿no? Mira, ahí está el efod y vienen y vamos, mira, por esto ganamos. Quizás en esta generación no, pero unas generaciones después van a agarrar a ese lugar y lo van a hacer idólatra, van a hacer, bueno, esto es lo que nos salvó. Esto es lo que gracias a esto, porque así es, como con el tiempo se va comentando y se va haciendo más grande. Y entonces van a decir: no, esto fue. Y él quizás no previno eso, porque no era un Talmid Jajam. Y por lo tanto, él no tuvo esa idea. Después, más adelante, cuando Gidón murió, los Yehudim consideraron a ese efod como algo santo, como algo kadosh, y lo utilizaban para idolatrarlo. Algo impresionante. Él no lo previó eso y más adelante, en la siguiente generación, la gente venía, hacía idolatría, se le aposternaba, era como un dios esa prenda.
La utilizaron así. Desgraciadamente, algo terrible, por lo que Gidón, en verdad, fue culpado por eso, porque tenía que haber prevenido eso, tenía que haber pensado en eso, y debía haber pensado en esa posibilidad antes de hacer eso. Aunque lo hizo con buena intención, y aunque tuvo esa buena intención, pero después de todo fue un error. Más adelante Gidón fue castigado, y vamos a ver que sus 70 hijos fueron asesinados. Desgraciadamente. Tenía muchas. ¿Él qué hizo? El problema, él después de esta guerra, él como que ya dejó de ser líder. No se ocupó mucho del pueblo de Israel. Ya había hecho lo que había hecho. Se casó con muchas mujeres y tuvo 70 hijos. Y no solamente 70 hijos, sino que aparte tenía una concubina en otro lado, en un pueblo de Shechem, y tuvo otro hijo con esa concubina. Que al final ese hijo iba a ser el que iba a ser el líder del pueblo de Israel, que no fue un buen rey. Vamos a ver, eso lo vamos a ver también lo que sigue. Desgraciadamente, esta es la historia de Am Israel. A veces los líderes se tienen que cuidar mucho, el líder, porque él tiene que saber, o sea, no es así nomás. Si te escogieron como líder del pueblo de Israel, tienes que entender lo que puede llegar a pasar. Y así como exactamente como sucedió, que prácticamente estamos hablando ahorita de una guerra que prácticamente también tomó de sorpresa al enemigo, igual que con Midian. Tenemos que saber que nuestros enemigos, antes de terminar con esto, solamente quiero decirles que, esto sí yo, lo quería decir, eso lo vamos a decir en la próxima clase. Nuestros enemigos se levantan contra nosotros en estos momentos, y Hashem nos reveló quiénes son los rostros de los verdaderos enemigos nuestros, ¿no? Sabemos quiénes eran los que nos acechaban, si es Hamas, si es Hezbollah, si es Irán. Pero tenemos que saber que este es un momento que nosotros tenemos que fortalecernos. ¿Por qué? Tenemos que fortalecer nuestra Neshama, tenemos que fortalecer nuestra emuná. Hashem de vez en cuando nos sacude, ¿no? Nos sacude para que nos despertemos. Dice el Rambam, escribe en el Perek 7 de la Alajot Milhamot, Alajot de guerra. Él dice que cuando salía el pueblo a la guerra contra el enemigo, el pueblo de Israel no es como los otros pueblos. Dice que estaba prohibido tener miedo. Hay una alajá, una de las 613 mitzvot, es prohibido tener miedo. Hay dos tipos de guerra que siempre tuvo el pueblo de Israel. Una era Milhemet Reshut y otra era Milhemet Mizbah. Hay dos tipos de guerra. Una era optativa. Había guerras que son optativas. Por ejemplo, David Amelech. David Amelech salió a las guerras, pero conquistó Siria, Aram Sobay, Aram Naharaim. Él había conquistado con Yoab Ben Zeruiah, que era su general del ejército. Pero no era algo que Siria quería por territorio o lo que sea, no. Él quería conquistar justamente por ganar más territorio, no por una guerra de venganza o lo que sea. Él quería ganar más territorio e incluso también cobrarle impuestos a los subordinados. Esa era una guerra de reshut, una guerra optativa. ¿Sí? Esa es una guerra optativa. Pero había otro tipo de guerras que se llama Milhemet Mizbah. Hay guerras de Mizbah. ¿Qué es una guerra de Mizbah? Una guerra de Mizbah es para defenderse, para no morir. Justamente lo que está sucediendo en este momento es una guerra de Mizbah, no es una guerra de Reshut, no es una guerra optativa. Ahora Am Israel se encuentra en una guerra de Mizbah. En estos momentos el pueblo de Israel está en una guerra para salvar su vida, para salvar su existencia. No es una guerra optativa. Esto se le llama Milhemet Mizbah. Es una guerra para proteger al pueblo de Israel. Escribe el Rambam que cuando el pueblo de Israel sale a la guerra está prohibido tener miedo, porque si no pasa por una de las provisiones de la Torah que dice Al yerach levavhem, no pueden temer en la guerra sus corazones. Y la persona que sale a la guerra no tiene que tener miedo. Está escrito, como decimos en el Tehilim, El levarejem ve'el levasusim ba'anachnu b'shem Hashem Eloheinu naskir. Ellos confían en sus caballos, ellos confían en sus armamentos, y nosotros Beshem Hashem Eloheinu naskir, nosotros confiamos en HaKadosh Baruj Hu. Dice Ema kareu benafalu, ellos cayeron, ba'anachnu kamnu banitodad, y nosotros nos levantamos y nos fortalecemos. ¿Qué quiere decir nos fortalecemos? Este es el momento de cada uno de Am Israel, tenemos que fortalecernos. Como sabemos, Am Israel, el pueblo de Israel está en guerra. Y hay una prueba muy grande que Boreolam, que Dios nos pone, no a los soldados, nos pone a todo el pueblo de Israel. Unos están en el frente, ¿no? Las FDI están en el frente, las fuerzas de defensa de Israel.
Pero tenemos que saber que todos estamos en este ejército de Hashem. Todos. Los que salen a la guerra al frente y los que no. En el ejército existen diferentes tipos de batallones. Hay muchos batallones. Hay diferentes tipos de brigadas, ¿no? Hay una de las que están en la Fuerza Aérea. Unos van en la Fuerza Aérea, otros van en la Marina. Otros son los que conducen los barcos, los buques de guerra. Otros son los soldados de infantería, los que entran a Gaza. ¿Sí? Otros son también los francotiradores, que también cada uno tiene su brigada, cada uno tiene su cosa. También dentro del ejército están los cocineros. No, también son soldados, también son cocineros que se necesitan también. Y dentro del ejército están los que reparan las botas, los que reparan la ropa, los que preparan la ropa, los que le dan a los soldados. Un ejército está compuesto por muchas partes. No son solamente los soldados que se meten en Gaza y van al frente. Hay todo un ejército que todos se componen del ejército. No solo son soldados, somos todos dentro del ejército de Hashem. Cada uno tiene el uso, pero tiene su trabajo. Pero también hay otro tipo de batallón. Hay otro tipo de batallón. Hay el tipo de batallón de Gesed. Hay un tipo de batallón de Misbot. Hay un tipo de batallón que nosotros no podemos salir a pelear. Estamos impedidos en este momento. Pero tenemos otro batallón, tenemos otra brigada. La brigada de Gesed, de hacer un favor, de ver quién necesita algo, de ayudar a alguien. El batallón de Jizuk, de fortalecernos en algo, de hacer una misma más. Esto es nuestro grano de arena que podemos aportar. Fortalecer nuestra Neshama. El batallón de las Misbot, el batallón del estudio de la Torah, ese es nuestro batallón. En estos momentos es cuando más necesitamos la mayor cantidad de Misbot, la mayor cantidad de Gesed, de favor. En este momento es cuando todos tenemos que estar juntos, porque eso es lo que quiere Akadosh Baruj Hu. Cuando el problema es cuando el pueblo de Israel empiezan a tener problemas, empiezan a tener discusiones o diferentes. Cuando fue antes de lo de Hamás, el pueblo de Israel estaba dividido totalmente, políticamente, eran peleas entre religiosos y no religiosos, era algo tremendo. Luego cuando vino lo de Hamás, se unieron todos. Luego pasó lo de Hamás y se empezaron otra vez, para ver que otra vez empezaron las discusiones, otra vez empezaron los problemas entre el pueblo de Israel. Y ahora vino lo que vino y otra vez se empezaron a unir. En este momento es cuando más tenemos que ser Ishehad Belev Echad, un solo corazón. Cada vez que hacemos una misma, cada vez que hacemos un Gesed, cada vez que nos acercamos un poco más a la Torah, también nosotros somos parte de ese ejército. Esa es nuestra línea de combate. ¿Cuál es? Nosotros no podemos salir al ejército, no podemos salir a guerrar, pero podemos hacer algo. No ganamos nada con escuchar tantas noticias, porque las noticias, la escuchemos o no la escuchemos, van a estar igual. Entonces, a veces dice, bueno, vamos a escuchar un poquito menos de noticias y voy a leer un Teilim más. Quizás estoy media hora perdiendo en el celular viendo noticias cuando quizás de esa media hora, 15 minutos le puedo dedicar al Teilim y 15 minutos a las noticias. O sea, no ganamos nada, las noticias van a estar igual. Es el momento, en este momento, de decir que hacemos el Gesed o la Misbah. Tenemos, en el momento que una persona, ahora hacemos un Gesed o una Misbah, en este momento, o un Teilim, tenemos que decir que este Sehut sea para la guerra, que esta Misbah sea para salvar a algún Yehudí en algún lado, que esto sirva para salvar a todo Am Israel, que sirva para acabar con la guerra. Este es el momento que todos tenemos que esa fuerza, porque estamos todos en el mismo batallón. Es diferente batallón, la misma guerra, pero son diferentes batallones, como dijimos. Hay cocineros, hay quien hace Gesed, hay quien hace Sedaká, hay quien hace con su emuná fortalece. Todos somos parte de ese batallón. Cada uno de nosotros está en una línea diferente de combate. Cada uno de nosotros participa, es parte del batallón. Cada uno de nosotros es parte de ese batallón de Misbot, de ese batallón de Gesed. Tenemos nuestra artillería. Tenemos que salir a pelear con las armas. Ellos salieron a pelear con una vasija y con un fuego adentro. Nosotros y con un shofar. Nosotros salgamos a pelear con lo que tenemos, con nuestro Teilim, con nuestras Misbot. Podemos hacerlo juntos. Sabemos que estamos en la mano de Akadosh Baruj Hu. Todo es en la mano de nuestro Padre. No importa dónde estemos. No importa qué categoría estemos. Cada uno está en diferente categoría. No nos fijemos en eso. Todos estamos en la mano de Borei Olam y cada uno puede hacer algo. Uno puede hacer más, uno puede hacer menos. Cada uno hagamos algo, cualquier misbah, cualquier teilim, lo que sea. Cada yudí está en la mano de Borei Olam y tenemos que confiar. Y la mejor medicina para el miedo es saber y decir en od mi levantó.
No hay otro más que Dios. No hay otro. Todo lo que hace, sí puedes hacer todo. Dios es el que pelea las guerras. Ya vimos en la guerra de los 6 días, ya la vimos en la guerra de Yom Kippur, estudiamos varias cosas, vimos todo eso. En Od Milevado nosotros no hacemos la guerra, tenemos que ir a la guerra, pero cada uno tenemos que empujar. Y el único que hace quién es la guerra en Od Milevado, no hay otro que Kosh Baruj Hu. Esos misiles que mandan es a Kosh Baruj Hu. Esos árabes son Hashem. Las bombas que mandan, todo es Hashem. Sabemos que Haim Be'amavet Beyad Hashem, la muerte y la vida y la muerte están en la mano de Dios. Todo es Boreolam, todo es Akadosh Baruj Hu. En Od Milevado no hay otra fuerza, no hay otra fuerza en el mundo que más que nada la fuerza de Boreolam. Y quiero terminar con esto nada más rápido, una vez, para que entiendan lo que es un Teilim. Una vez, alaba Shalom, mi papá, nosotros acostumbrábamos, mi papá nos llevaba desde chiquito siempre a un lugar a veranear, a otro país, en Uruguay, se llama Punta del Este. Nos llevaba siempre ahí a veranear todo desde enero hasta fin de febrero, y ahí nos pasábamos siempre. Y mi papá iba y venía siempre a trabajar. Y él le gustaba siempre, cuando llegaba los días jueves en la tarde, regresaba, de jueves se quedaba de jueves hasta el lunes se volvía a trabajar. Y así siempre. Entonces, él le gustaba siempre los viernes a la mañana, muy temprano, ir a la playa, porque no había nadie, estaba desierta la playa, ahí estaba más tranquila, y a él le gustaba nadar de fondo, ¿no? Le gustaba nadar así, no de los que nadan por la orilla, sino los que nadadores así de fondo. Entonces, todos los viernes se iba él temprano a nadar. Resulta que, y llegaba a las 8 de la mañana a la playa, no había nadie, la gente recién me llegaba a venir a las 10:30, 11, se llena la playa, pero a él a esa hora le gustaba. Y así fue que un viernes se fue a nadar, y resulta que está nadando, y en ese momento siente como la corriente lo está llevando. Por más que nadaba, no había manera de salir. Y no había nadie en la playa, no había manera de nada. Y en ese momento ya siente que una fuerza lo empieza a jalar hacia abajo, como un remolino. Y lo único que dice Shema Israel, hace bidui, ¿sí? Ashab no pagan, Shema Israel, ya siente que ya se está hundiendo. Pasó exactamente así. Y en ese momento que ya se está hundiendo, de repente siente que ya hizo Yehús, ya dijo, ya está, hasta aquí llegué. Siente entonces una mano, lo salva, había un banier, un salvavidas, que en ese momento lo salvó, lo agarró del cuello, lo salvó y lo trajo y lo llevó hasta la orilla, y así lo salvó. Eran las 8:30 de la mañana. Después que se levantó, después que reaccionó, el señor que vino y le dijo, usted tiene mucha suerte. Le dice, ¿por qué? Me dice, porque mire, mi horario es a las 9 de la mañana. Yo vengo acá a las 9 de la mañana, que trabajo de 9 a 6 de la tarde. Pero hoy en la mañana, me levanté como a las 6 de la mañana y empecé a dar vueltas en la cama, vuelta acá, no podía dormir. Dije, me voy a disfrutar un poco la playa solo, porque luego viene toda la gente. Y por eso vine a las 8 de la mañana. Y de repente, cuando me estoy instalando, estoy poniendo todo, veo que una persona se está ahogando en el fondo del mar. Y lo que hice fue venir. Entonces, usted tiene mucha suerte, porque yo no tenía que venir hasta ahora. Y lo salvé. Bueno, ahí no termina todo esto. Ahí salvó, vino a la casa, nos contó todo lo que pasó. Bueno, el lunes se regresa mi papá otra vez a trabajar a Argentina, a Buenos Aires, y platicando con lo que le pasó, justamente con un sobrino de él, con un primo mío, estaba platicando, ¿sabes lo que me pasó ayer? Esto, mira. En la mañana me fui, entonces le dijo, tío, dime una cosa, ¿a qué horas fue eso? ¿A qué hora te ocurrió eso? Le dijo, más o menos 8:15, 8:30 de la mañana. Dice, bueno, yo te voy a contar lo que me pasó a mí, le dice el sobrino. Yo era un empleado, tenía domingo y ya tenía una tienda que abrir, una tienda de comida o no sé qué era. Y entonces me tomé salí de mi casa, fui al Knis, hice tefila, salí. Me subí al camión me tomé el pecero, lo que sea, el camión, para llegar a abrir la tienda. Y estoy solo, yo solo estoy sentado, está el chofer, 8 de la mañana, no hay nadie en el camión, domingo, ¿quién se sube? Y estoy ahí, y de repente saco mi periódico para leer, yo llevé mi periódico, saco mi periódico. De repente veo que a la siguiente parada sube una niña Yehudí, no sé ni quién es, no la conozco, y veo que también paga su boleto, lo que sea, se sienta y saca su Tehilim y empieza a leer el Tehilim. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo? Esa niña, no sé ni quién es, está leyendo un Tehilim, y yo estoy leyendo un periódico, no. Dije, no va. Cerré mi periódico, no existían en ese momento los celulares, cerré mi periódico y agarré un Tehilim que tenía y empecé a leer Tehilim. Dije, bueno, pero ¿por quién voy a leer ahorita un Tehilim
domingo, 8 de la mañana, 8 y cuarto de la mañana. Bueno, voy a leer Tehilim por alguien que en este momento lo necesite. Alguien que en este momento esté en un apremio, en un problema, yo voy a leer Tehilim. Y que este sirva para esa persona que tenga un problema. Y empecé a leer Tehilim. ¿Sabes a qué hora fue eso? A la misma hora que tú te estabas ahogando. ¿No fue viernes el día que tu Perdón, sí, me confundí, era el viernes, yo dije domingo, era viernes, sí, el día. No, perdón. Lo de mi papá fue domingo, o sea, él se iba de jueves a lunes, y el domingo a la mañana se fue exactamente a nadar. Yo me confundí, no era viernes. El viernes llegaba y se iba hasta. Dice, el mismo domingo, a la misma hora, yo estaba leyendo el Tehilim. ¿Y por quién? Le dije, Dios, voy a leer Tehilim por alguien que le pueda recaer este Tehilim, por alguien que esté en un momento de apremio, en un momento de urgencia, que este Tehilim les iba. Y leí Tehilim. ¿Sabes a qué hora era? A la misma hora. Algo impresionante. Uno no sabe lo que puede salvar en cualquier parte del universo a otro yehudí con un Tehilim más. Una noticia más que le hagamos no va a salvar a nadie, ¿sí? Pero un Tehilim más que podamos leer va a salvar a muchas neyamot que nosotros ni sabemos, y por nuestro sejut. Esa es la manera nuestra de hacer la guerra. No podemos salir a la guerra, pero nuestro batallón es hacer una misma. Nuestro batallón, nuestra brigada, es hacer un gesed, un favor. Eso es lo que tenemos que hacer, y con eso estamos también participando nosotros en la guerra, que algo que Akadosh Baruj Hu es el que hace la guerra, no nosotros. Nosotros participamos, pero Akadosh Baruj Hu es el que hace todo, como vimos en el Naví. Eso es lo que tenemos que hacer, Besat Hashem, para Am Israel. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer eso, es lo que tenemos que hacer. Nuestro trabajo es hacer eso. No salimos a la guerra, pero salimos a la guerra con Gesed y con Misbot. Baruch Adonai Leolam, amén. Gracias. Gracias.